Carolina Vargas nació en Vancouver, Canadá, en el seno de una de las familias más influyentes del sector inmobiliario de la costa oeste. Creció rodeada de confort material, pero emocionalmente aislada. Desde muy pequeña, aprendió que en la casa de los Vargas había dos tipos de hijos: los que recibían aplausos solo por existir y los que necesitaban esforzarse para ser notados. Y aún así, fracasaban. Su hermana mayor, Luciana, era el retrato de la perfección para sus padres: extrovertida, hermosa, encantadora en eventos sociales y siempre lista para las fotos familiares. Carolina, en cambio, introspectiva, estudiosa y disciplinada, se acostumbró al papel de secundaria. Los elogios que recibía venían de profesores, amigos o compañeros de universidad, nunca de su casa. Las fechas importantes de su vida, medallas escolares, graduación con honores en finanzas por la UBC, premios académicos, pasaban desapercibidas como si fueran solo ítems burocráticos en el calendario de los padres. A los 29 años, Carolina ya sumaba experiencias profesionales en multinacionales de Toronto, Chicago y Monterrey. Su currículum impresionaba en cualquier entrevista, pero aún así no era suficiente para conquistar un "estamos orgullosos de ti" en casa. Después de concluir un proyecto de reestructuración financiera en México, decidió tomarse una semana de descanso con amigos en la región de San Miguel de Allende. Fue al regresar a la posada, en una carretera local durante la noche, cuando todo cambió. Un conductor visiblemente ebrio invadió el carril contrario y chocó de frente con el coche en el que ella viajaba. El impacto fue devastador. Carolina fue llevada inconsciente al hospital, con múltiples fracturas, trauma torácico y hemorragia interna. Pasó 3 días en la UCI, respirando con ayuda de máquinas, sin saber si sobreviviría. Mientras tanto, sus padres, cómodamente instalados en Whistler, celebraban el nacimiento de la hija de Luciana con fotos en redes sociales, champán junto a la chimenea y leyendas sobre la bendición que renueva a la familia. Carolina despertó lentamente, todavía aturdida por los sedantes y con dolores que parecían venir de todos los huesos de su cuerpo. Estaba en una habitación sencilla de un hospital mexicano, donde apenas se hablaba inglés, y se sentía abandonada. Sus primeros intentos de contacto con la familia fueron ignorados. Ninguna respuesta a los mensajes, ninguna llamada, ninguna preocupación. Fue Teresa, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad en Canadá, quien apareció. Tomó el primer vuelo de Vancouver a México apenas supo del accidente. Estuvo al lado de Carolina en las primeras sesiones de fisioterapia, acomodó las almohadas cuando ella no podía moverse y hasta improvisó una forma de traducir las instrucciones médicas. Cuando Teresa comentó que los padres estaban esquiando y celebrando el nacimiento de la sobrina, Carolina sintió algo dentro de ella quebrarse. Una fractura invisible, pero tan dolorosa como las del cuerpo. 2 semanas después, cuando ya podía sentarse en la cama y dar algunos pasos con andador, empezaron las llamadas. La familia comenzó a enviar mensajes urgentes pidiéndole que regresara a Canadá lo antes posible para tratar un asunto delicado. Aparentemente, la hija de Luciana había sido diagnosticada con una condición sanguínea rara y necesitaba una transfusión específica, una que, según ellos, solo Carolina podía proporcionar. Usaron palabras como emergencia, vida o muerte, incluso la frase "la salud de tu sobrina está en tus manos". Llena de culpa y compasión, Carolina pensó seriamente en viajar aunque estuviera debilitada, en silla de ruedas. Pero algo no encajaba. Nadie había solicitado exámenes de compatibilidad. Ningún médico llamó directamente. Todo venía por mensajes de texto. Fue Teresa, una vez más, quien encendió la alerta. Ellos nunca vinieron a verte, pero ahora quieren que atravieses el continente por algo que ni siquiera pueden explicar bien.
Carolina, aún emocionalmente vulnerable y físicamente exhausta, decidió contactar a su prima Julia, que trabajaba como enfermera en Montreal y tenía contactos médicos confiables. Le envió los documentos que los padres habían compartido, informes médicos, un análisis de sangre, algunas anotaciones de un supuesto especialista. La respuesta de Julia llegó horas después, directa y sin rodeos. Esa historia no tiene sentido. El tipo de sangre de la bebé no requiere compatibilidad específica con el tuyo, y ese diagnóstico parece inventado. Aquello fue un choque, pero también una confirmación. Carolina empezó a repasar mentalmente conversaciones del pasado, comentarios del abuelo e incluso un correo antiguo que mencionaba la existencia de activos registrados a su nombre. Todo comenzó a conectarse como un rompecabezas mal disfrazado. Con la ayuda de Teresa, empezó a mapear lo que podía estar detrás de ese supuesto llamado urgente. Una jugada para traerla de vuelta a Canadá, quizás con Picentoze. El objetivo de firmar documentos, renunciar a derechos, todo bajo el pretexto de salvar a una niña. Fue entonces que, aún desde la cama del hospital, Carolina decidió confrontar a los padres por videollamada. Llevaba bata de paciente, el rostro aún hinchado y la respiración pesada por el esfuerzo. El padre atendió con una expresión forzada de preocupación y la madre intentaba sonar dulce, pero ninguna reacción parecía genuina. Carolina pidió explicaciones médicas detalladas. Nadie supo responder. Cuando insistió en hablar con el médico de la niña, dijeron que estaba demasiado ocupado. Carolina, con la voz temblorosa, afirmó que no viajaría sin información concreta, que no firmaría nada y que de ahí en adelante toda comunicación debía pasar por su abogado. Al colgar lloró en silencio, no de dolor físico, sino de un alivio amargo. Era la primera vez que no cedía ante el chantaje emocional de su propia familia. Y aún hecha pedazos, sentía por primera vez que se estaba reconstruyendo desde adentro. Con la mente en alerta y el cuerpo aún en recuperación, Carolina contactó a Martín, un abogado mexicano especializado en derecho empresarial que había conocido años antes durante una conferencia. Le explicó lo que estaba sucediendo y pidió, con urgencia, una investigación sobre cualquier movimiento hecho a su nombre en los últimos meses. Martín, meticuloso y experimentado, tardó menos de una semana en descubrir los primeros indicios de fraude. Poderes firmados, digitalmente con firmas que no coincidían con el historial biométrico de Carolina, movimientos de acciones en el registro de la holding familiar y hasta el uso de su nombre en reuniones de la junta directiva de la empresa sin ninguna autorización legal. Un nombre en silencio, usado como pieza para legitimar decisiones. La empresa, oficialmente ubicada en Toronto, había registrado movimientos internacionales con México. Algo que solo tenía sentido ahora, dado que Carolina estaba allí, hospitalizada, sin voz ni presencia consciente en las decisiones. El descubrimiento más impactante, sin embargo, fue que Carolina era, desde hacía años, dueña del 25% de las acciones de Vargas Development Group, un porcentaje heredado directamente del abuelo, que nunca le había sido comunicado con claridad. Peor aún, parte de la propiedad intelectual de proyectos de altísimo valor, como las Torres Esmeralda, un complejo de condominios ecológicos en la región de Alberta, estaba registrada a su nombre, pero venía siendo explotada comercialmente por los padres como si fueran los únicos dueños. El shock fue doble. No solo le habían mentido, omitido y manipulado, sino también lucrado con lo que le pertenecía por derecho. Las palabras de Teresa volvieron a su mente como un puñetazo. Solo se acuerdan de ti cuando te necesitan. Ahora Carolina entendía por qué. No era solo una hija olvidada. Era una accionista estratégica invisible, hasta el momento en que dejara de serlo. De regreso a Picentoze,
Vancouver, tras el alta médica, aún cojeando y con el cuerpo cubierto de cicatrices, Carolina no perdió tiempo. Se instaló temporalmente en un pequeño loft alquilado en el centro, lejos de la casa de los padres, y transformó el lugar en su cuartel general. Con Martín coordinando los aspectos legales y Teresa ayudando en la organización de los documentos, pasó días revisando contratos antiguos, correos olvidados, mensajes de texto y anotaciones del abuelo que había guardado sin prestarles mucha atención. Fue cuando recordó a su tío Roberto, apartado de la empresa hacía más de una década. En aquella época, los padres decían que él había traicionado a la familia y se había retirado por decisión propia. Pero ahora, con una nueva perspectiva, Carolina decidió buscarlo. Viviendo en Victoria, Roberto la recibió con sorpresa, pero también con afecto genuino. Al escuchar lo que estaba pasando, su expresión se endureció. «Me hicieron lo mismo», dijo, con voz ronca de dolor. Y entonces comenzó a relatar su propia historia de exclusión y manipulación, casi un espejo de lo que Carolina estaba viviendo. Aquella conversación con Roberto fue un antes y un después. Por primera vez, Carolina sintió que no estaba loca ni exagerando. Lo que venía enfrentando formaba parte de un patrón de control y ocultación que atravesaba generaciones dentro de la familia. Juntos, ella, Roberto y Martín trazaron un plan minucioso: convocar una asamblea extraordinaria con la junta directiva de la empresa y presentar pruebas irrefutables de fraude, apropiación indebida y omisión deliberada. Carolina redactó una carta formal exigiendo la reunión basada en el estatuto social de la holding y en las cláusulas de accionistas. Al principio, los padres intentaron ignorar, después intentaron posponer. Por último, temiendo una acción judicial pública y daños a la reputación de la empresa, aceptaron fijar la fecha. La reunión se programó para 3 semanas después, en el piso ejecutivo de la sede de Vargas Development Group, en el corazón financiero de Toronto. Y en ese tiempo, Carolina no descansó. Quería estar lista, en cuerpo, en voz y principalmente en espíritu. El día de la reunión, el cielo de Toronto amaneció gris y el frío húmedo de otoño parecía conspirar con la tensión en el aire. Carolina llegó acompañada de Roberto y Martín, vistiendo un abrigo oscuro, el cabello recogido y un cuaderno de notas en la mano. Caminaba con firmeza, aunque todavía sentía dolor de espalda. En la sala acristalada de la junta directiva estaban sus padres, 3 miembros del consejo y Luciana, que mantenía la mirada baja, incómoda. Al ser invitada a hablar, Carolina se puso de pie e inició su presentación con voz tranquila, pero irrefutable. Mostró hojas de cálculo, contratos falsificados, extractos bancarios y fragmentos de actas donde su nombre aparecía sin ninguna firma autorizada. Documentó cada paso con precisión. Al final, exigió 3 puntos innegociables: la devolución de su parte societaria con pago retroactivo de utilidades, la reintegración de Roberto como consejero estratégico y una auditoría completa de las finanzas de la empresa de los últimos 10 años. Los padres intentaron defenderse, usando el viejo argumento de la protección familiar, diciendo que habían mantenido todo en orden porque no confiaban en Carolina en aquella época. Pero sus argumentos eran frágiles ante la solidez de los documentos presentados. El ambiente se volvió tenso. Por primera vez, el padre bajó la mirada ante ella. La madre, visiblemente incómoda, mantenía las manos cruzadas en el regazo, en silencio. Fue entonces cuando Luciana pidió la palabra. Visiblemente afectada, admitió que nunca supo la magnitud de lo que ocurría. Dijo que, aunque había recibido muchos privilegios, ahora comprendía que parte de lo que heredó venía del silencio forzado de su hermana. Fui cómplice, quizá por miedo, quizá por conveniencia, pero no puedo seguir fingiendo que no veo. Sus palabras conmovieron incluso
a los miembros del consejo. Y en ese instante se abrió un nuevo camino, no exento de dolor, pero con espacio para la reconstrucción. Tras la reunión, Luciana buscó a Carolina en privado, sin cámaras, sin testigos, pidió perdón. No por todo, pues sabía que algunas cosas tal vez nunca pudieran arreglarse, sino por el silencio, la omisión y por haber creído sin cuestionar en las versiones de los padres. Propuso una contrapropuesta formal, un pago a plazos de las regalías, debidas a Carolina durante los próximos años, su entrada oficial como miembro votante de la junta directiva y el regreso de Roberto como consejero con acciones redistribuidas proporcionalmente, tomadas de la parte de los padres. Solo pidió que hicieran esto sin litigio público para proteger a los empleados y socios que no tenían culpa de las decisiones de la familia. Carolina, aunque sorprendida, no respondió de inmediato. Volvió a casa y pasó los días siguientes inmersa en silencio. Habló con Martín, con Roberto y principalmente con Teresa. Ya no se trataba de dinero, se trataba de voz, de espacio y de reparación. Cuando finalmente envió su respuesta, Carolina fue clara y firme. Aceptaba la propuesta, pero con cláusulas específicas. Auditoría externa obligatoria, revisión contractual independiente y su autonomía total en relación a los proyectos bajo su titularidad. Exigía también la creación de un comité de integridad compuesto por miembros externos a la familia para fiscalizar las decisiones de la junta directiva. Los padres intentaron cuestionar, pero ya no tenían margen. Firmaron. Fue una victoria sin gritos, sin fuegos artificiales, sin titulares, pero fue la más importante en la vida de Carolina. Recuperaba no solo su patrimonio, sino su propio nombre. Por primera vez, no era un fantasma en la sala, era presencia, era estructura, era vértice. La reintegración de Carolina a Vargas Development Group no fue solo simbólica, fue transformadora. Asumió el liderazgo de Mindmercintos, una nueva rama de la empresa dedicada a proyectos sostenibles y urbanos en Canadá y México, con enfoque en vivienda accesible e innovación social. Rechazó cualquier puesto decorativo. Quería trabajar, decidir, implementar. Y así lo hizo. Reformuló procesos internos. Contrató talentos fuera del círculo habitual de la élite corporativa y creó un programa de becas para jóvenes arquitectos e ingenieros en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a mujeres e inmigrantes latinos. Un gesto que también dialogaba con su propia trayectoria, marcada por la exclusión velada. En las reuniones de la Junta empezó a ser escuchada con atención, no porque gritara, sino porque su consistencia no dejaba vacíos. Incluso antiguos socios de la empresa, antes escépticos, comenzaron a buscarla directamente. «Tu abuela estaría orgullosa», le dijo una ejecutiva veterana en un café tras firmar un contrato. Carolina solo sonrió, no por el elogio, sino por saber que esta vez había sido vista por lo que realmente era. Con Luciana, la relación evolucionó lentamente. No había una amistad instantánea, pero sí un respeto en construcción. Empezaron a compartir decisiones con más equilibrio e incluso diferían, lo que, curiosamente, hacía el vínculo más sano que cualquier falsedad anterior. Con los padres, la convivencia siguió fría. Intercambios formales, mensajes protocolares, presencias obligatorias en eventos públicos, y eso era suficiente para Carolina. Ya no necesitaba que cambiaran para validar quién era. Su validación ahora venía de adentro. En uno de sus muchos viajes a México para acompañar proyectos, Carolina hizo algo simbólico. Visitó el hospital donde estuvo internada y agradeció personalmente al equipo que le salvó la vida. Era su manera de cerrar un ciclo, el lugar donde casi perdió todo, pero también de donde empezó a reconstruirse. Y allí,
Al salir por la puerta con paso firme y mirada tranquila, entendió que nunca más sería secundaria en su propia historia. El primer cambio real en la empresa no vino de un gran proyecto ni de un comunicado oficial. Vino de una pequeña reunión con empleados del departamento de contratos, un equipo negligido por años, donde Carolina pidió algo sencillo, que cada uno contara cómo se sentía dentro de la empresa y qué le gustaría cambiar. El desconcierto inicial pronto dio lugar a un silencio atento y luego a voces antes calladas. Nunca nadie de la junta había preguntado eso, dijo una de las empleadas más antiguas. Carolina escuchó todo, anotó todo y lo más importante, dio respuesta semanalmente. Esa actitud generó un efecto dominó. Otros departamentos empezaron a hacer lo mismo. Toda la empresa comenzó a moverse, no por presión, sino por identificación. Por primera vez había allí un liderazgo que no nacía del apellido, sino de la escucha. Y eso, por más sutil que pareciera, era lo que más faltaba. El impacto de esa transformación llegó a la prensa. Periódicos especializados comenzaron a mencionar la nueva era de Vargas Development Group, liderada por una directora con pasado invisible y presente innegable. Carolina odiaba los titulares exagerados, pero comprendía su valor. Usó la atención mediática para dar visibilidad a causas que antes no entraban en la agenda corporativa. Salud mental en el trabajo, equidad de género, combate a la manipulación patrimonial en dinámicas familiares. En una entrevista concedida a la CBC, dijo: muchas veces, el dolor más silencioso es el más devastador. Por eso, lo que hacemos hoy debe proteger a quienes aún no tienen voz para reaccionar. Esa frase se viralizó entre colectivos de mujeres profesionales y generó una ola de apoyo inesperada. Recibía cartas, correos electrónicos e incluso notas anónimas dejadas en la portería de la empresa. Carolina respondía a cada una con atención, porque sabía que para muchos ser vistos ya era un paso hacia la sanación. Pero el impacto no terminaba ahí. Su relación con su propio cuerpo se convirtió en un frente silencioso de reconciliación. Tras el accidente, Carolina pasó meses lidiando con cicatrices que no ocultaba, pero tampoco exhibía con un orgullo forzado. Hizo fisioterapia intensiva, pilates e incluso sesiones de acupuntura. Más que estética, buscaba funcionalidad, ligereza y conexión. Una vez, en una conferencia en Montreal, usó un vestido sin mangas que dejaba visible la marca que el cinturón de seguridad le había dejado en el hombro. Nadie comentó nada. Pero después del evento, una joven arquitecta se le acercó y le dijo: gracias por no ocultar quién eres. Yo pasé por algo parecido, pero siempre lo cubro. Carolina la abrazó. En ese momento se dio cuenta de que su superación no era solo personal, era política, simbólica y necesaria. La imagen de fortaleza que transmitía venía precisamente de las marcas que decidió no borrar. Detrás de ese ascenso sólido, Carolina también reencontró una parte de sí que había sido sofocada: la alegría espontánea. Redescubrió pasatiempos olvidados, como dibujar estructuras en papel, cocinar platos mexicanos que aprendió durante la rehabilitación e incluso practicar jardinería, una ironía para quien pasó años rodeada de concreto y vidrio. Los fines de semana prefería evitar eventos sociales y cambiaba cócteles por senderos, cafés tranquilos o largas charlas con Teresa. No se aislaba, solo elegía lo que le hacía bien. Roberto, ahora reintegrado y más presente, se convirtió en una especie de mentor y amigo. Tenían almuerzos regulares, intercambiaban libros, discutían estrategias y se reían de cómo los dos, antes descartados, ahora influían en decisiones estructurales. Carolina percibía con claridad que nada de eso sería posible si no hubiera dicho no,
cuando todo dentro de ella quería ceder. Ese no, firme, sufrido, necesario, fue el que reescribió todo. En los meses siguientes, Carolina empezó a dedicar parte de su agenda personal a un nuevo proyecto, el Instituto Enrique Vargas, nombre elegido en homenaje al abuelo, cuya herencia ética decidió rescatar y ampliar. El instituto fue creado para capacitar a mujeres jóvenes en Canadá y México interesadas en finanzas, arquitectura y liderazgo corporativo. La propuesta era simple y revolucionaria: acceso real, mentorías con profesionales experimentados y becas integrales para formación internacional. El lanzamiento fue discreto, pero simbólico. Estuvieron presentes Teresa, Roberto, Luciana y decenas de alumnas del primer ciclo. Los padres no asistieron. Aunque habían sido invitados, a Carolina no le importó. En aquel escenario, al dirigirse a la nueva generación de líderes, sabía que algo había cambiado de forma definitiva. El poder que antes le fue negado ahora estaba en sus manos, y lo usaría para construir puentes, no muros. Hoy, Carolina vive entre Vancouver y la Ciudad de México. Divide su tiempo entre reuniones de alto nivel y largos cafés con Teresa, donde todavía se ríen de la ironía de todo lo que pasó. Le gusta escribir de noche, caminar sin rumbo por parques y observar el atardecer con la serenidad de quien ya ha visto de cerca la oscuridad. A veces recibe mensajes de jóvenes que escucharon su historia y se sintieron inspiradas a tomar las riendas de su vida. Ella responde a todas con la misma frase: no necesitas permiso para ocupar tu lugar. Y esa quizá sea su mayor conquista, porque al final, Carolina no solo venció una disputa familiar, venció la invisibilidad, venció el silencio y venció la idea de que quien sufre en silencio permanece débil. Demostró que es posible levantarse incluso cuando nadie cree en ti, y que algunas cicatrices, cuando sanan bien, se convierten en emblemas de coraje. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que también necesite recordar su propio valor. Sigue nuevas historias reales de superación y descubre el poder de decir basta cuando la vida intente empujarte al segundo plano. Mereces ser la protagonista de tu viaje.